El día de hoy explicaremos el mecanismo del parto normal, pero primero tenemos que saber las diferentes medidas básicas. Un elemento importante del parto es el feto, y en un parto normal la cabeza es la primera que se va a presentar. Por eso tenemos los diámetros fetales. Entre los más importantes tenemos al suboccipito bretmático o SOB, que mide 9.5 centímetros, al occipito frontal o OF, que mide 12 centímetros, al sincipito mentoniano o SIN-M, que mide 13.5 centímetros, al submento bretmático o SMB, que mide 9.5 centímetros, y al suboccipito frontal o SOF, que mide 10.5 centímetros. También tenemos al biparietal, que mide 9.5 centímetros, y al bitemporal, que mide 8 centímetros. En el cuerpo del feto tenemos a lo que es el diámetro biacromial, que mide 12 centímetros o por sus siglas VIA, y el vitrocanterio o BIT, que mide 9.5 centímetros. Ahora vamos con los diámetros de la pelvis. En este caso vamos a dividirlo en tres partes, los diámetros del estrecho superior, los diámetros anteroposteriores y los diámetros del estrecho inferior. En el estrecho superior tenemos al transverso útil o TU, que mide 13 centímetros, al transverso anatómico o TA, que mide 13.5 centímetros, y a los oblicuos derechos e izquierdos. En este caso el derecho mide 12 centímetros y el izquierdo 12.5 centímetros. También tenemos al conjugado anatómico, que mide 11 centímetros. Entre los diámetros anteroposteriores tenemos lo que son el conjugado obstétrico, que mide 10.5 centímetros, y al promonto subpubiano o conjugado diagonal, OCD, que mide 12 centímetros. En los diámetros del estrecho inferior tenemos al subcoxis subpubiano, que mide en sí 9 centímetros o hasta 9.5 centímetros, pero en el momento del parto realiza la retropulsión y llega a medir hasta 11 centímetros. También tenemos al transverso bisiático, que mide 11 centímetros. Ahora sí vamos con el mecanismo del parto. El parto en sí se va a dividir en 6 etapas importantes, básicamente. La primera etapa se denomina acomodación, orientación y adaptación al estrecho superior. Acá, como su propio nombre lo dice, el feto se va a acomodar, orientar y adaptar buscando los mayores diámetros del estrecho superior. En este caso, la pelvis va a ofrecer lo que es el transverso útil, que mide 13 centímetros, y el oblicuo izquierdo o derecho, ya sea según la posición en la que se encuentra el feto, que puede medir entre 12 y 12.5 centímetros. En el caso del feto, el feto va a ofrecer los diámetros occipito frontal, que mide 12 centímetros, el biparietal, que mide 9.5 centímetros, y el bitemporal, que mide 8 centímetros. La etapa 2 se denomina descenso y encaje. Acá la cabeza fetal desciende con movimientos asinclíticos y va a ofrecer el diámetro suboccipito frontal, que mide 10.5 centímetros, y el suboccipito bretmático, que mide 9.5 centímetros. La pelvis va a ofrecer el diámetro bisiático con una medida de 11 centímetros y el promonto subpubiano conjugado diagonal con una medida de 12 centímetros. La etapa 3 se denomina rotación interna y adaptación al estrecho inferior. De igual manera, la cabeza se va a adecuar al mayor diámetro de la pelvis, ofreciendo los mismos diámetros que la etapa anterior, el bisiático y el promonto subpubiano. Acá la cabeza va a realizar la rotación. Por ejemplo, si la cabeza se encuentra en una posición occipito ilíaca izquierda anterior, va a rotar 45 grados para posicionarse al occipito púbico. La etapa 4 se denomina extensión y desprendimiento de la cabeza. En esta etapa el occipucio se va a apoyar en el borde inferior de la sínfisis púbica y a su vez va a recorrer la concavidad del sacro y va a realizar un movimiento de hiperflexión. La pelvis en este caso va a ofrecer el diámetro subcoxis, subpubis, que normalmente mide, como lo expliqué anteriormente, entre 9 a 9.5 centímetros, pero en el parto va a medir hasta 11 centímetros. A esto se le va a denominar la retropulsión. La etapa 5
denominada rotación externa de la cabeza. En este caso, la cabeza, que generalmente se expulsa de una manera occipito-púbica, va a posicionar en el exterior de la manera en cómo se encontraba inicialmente. Por ejemplo, si inicialmente se encontraba en occipito ilíaco izquierdo anterior, en el momento en que ya esté fuera de la cabeza, va a posicionarse de nuevo de esta manera. A este proceso se le llama la restitución. Y por último, la etapa 6, que se llama expulsión del resto del cuerpo y desprendimiento de los hombros. Como lo dice su nombre, acá se va a expulsar el resto del cuerpo, que generalmente primero sale el hombro anterior y luego el posterior. Y es así como culminaría lo que es el parto.